buenas noches, profesor. Eh, Voy a exponer el tema 10, el capítulo 10, que es intervención en crisis, pero cargado de un clero. Vamos a empezar con una investigación que se hizo en 1960, en donde examinaron a 2.460 estadounidenses y encontraron que el 14% de esa población habían recibido asistencia profesional para adversidades psicológicas en algún momento de su vida, pero de ese porcentaje casi 42% primero buscaron la ayuda de un clero. Ahora, si vamos a un poquito de historia, el papel de la consejería del clero es tan antiguo como el judacristiano en sí mismo, y las raíces de ello datan desde el siglo XX hasta la edad moderna de 1920. Ahora, el acta de los centros comunitarios de la salud mental los considera a los religiosos como cruciales de primera, protectores de la primera línea de la comunidad, ya que tienen una más unión, o las personas pueden abrirse pueden abrirse primero que con un profesional de la salud mental. Y ahora, los cleros hacen un despertar sentimental, que es recordar la esencia de la vida, pero acompañado de la mano de Dios. Recordemos que en una crisis que está atravesando una persona, olvidan completamente su identidad, como que está menos estructurado al momento de la circunstancia. Entonces lo que hace el clero es con ellos recordar, organizar cómo era su vida, pero con ellos y de la mano de Dios. Ahora, el siguiente tema es cómo es la primera instancia, pero que es a cargo del clero, cómo lo realizan ellos. Y el primer punto es que se da el contacto psicológico, ya sea verbal o acompañamiento, así como es normal en otros que no es a cargo de un clero, pero hay en el trabajo dice, en el PDF dice que les da más confort a algunas personas que solo sientan el acompañamiento. No es necesario que digan una palabra, no es necesario que entablen alguna conversación, solo con que estén en su presencia, sentirlos ahí que están. Se da en funerales, se da en divorcios, se da en cualquier tipo de enfrentamiento o de circunstancia que está trabajando la persona. Y ya el segundo punto, que es la indagación de los conflictos que pudieron ocasionar el incidente de la crisis. Ya más o menos el clero como que tiene conocimiento, un poco de conocimiento, un poco de una pieza de un rompecabezas, se podría decir así, en donde puedan dirigirse a es por acá o es por acá. Entonces ya con la ayuda de la persona se da como que más indagación, o se va a ese lugar o a esa área exacta donde se pudo ocasionar la crisis. Y ya el tercer punto, que es al realizar los primeros auxilios psicológicos, la persona hace las cosas por sí mismo tanto como sea posible, y el pastor le propondrá soluciones posibles, así como es un psicólogo que no les damos respuestas, solo les decimos no sugerencias. Aquí tampoco se dan sugerencias, solo hasta qué punto puede estar la persona por sí sola o no. Y ya en el cuarto punto, que es la consideración de cuán implicado debería llegar a la crisis, aquí es dependiendo de la situación de la que está atravesando la persona, el pastor se sentirá o verá qué tan involucrado debería de estar en el momento de ello. Y ya, por último, que es el quinto paso,
que es cuando el pastor le da el seguimiento que es bien aceptado y esperable, y se da es como una responsabilidad de su parte, de sí o sí tiene que hacerlo, pero al ser el pastor como que tendrá más, como que podrá verlo mejor, ya que si hay servicios todos los días, si los ve todos los días, si le marca que es esperable, que es aceptable, que si va a su casa, si tienen reuniones, si tienen consejerías, entonces el pastor va a ver más, está abierta más a las posibles vistas que pueda ver el pastor con el seguimiento que se le va a dar después de la crisis. Y en el documento hablaba sobre un itinerario que así de un clero, en donde decía: el lunes hablaré con el grupo, con el líder o con los encargados de jóvenes, y el martes voy a hablar con tal familia. Entonces ellos tienen más libertad, ellos tienen como que más facilidad al poder entablar una conversación más profunda. Sí hablan, pero ya al momento de hablar cosas profundas es cuando las personas ponen una barrera. Y también se dan consulta, que no quieren hablarlo, lo evaden, lo hacen nada más por las ramitas. Pero ya el pastor de esas personas tiene no libertad, sino que más facilidad, como que las personas se abren más a los pastores, así como en el estudio que se hizo anteriormente de 1960. Ese porcentaje primero fue con un pastor, primero fue con su clero, y ya después fueron a visitar a un profesional de la salud mental. Entonces, estos son mis puntos del capítulo 10, que es intervención en crisis a cargo del clero.